El próximo disertante es Gabriel Catán. Gabriel es gerente de Healthcare Analytics y líder de robótica y automatización en Deloitte, Israel. Y hoy nos va a presentar automatización robótica de procesos, primer paso hacia la disrupción digital en salud. Adelante. Bien, hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con Share Screen. Mauricio, ¿se ve la presentación? Se ve bien. Perfecto. Muchas gracias por la gran invitación, por la importante invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel, nací en Uruguay, pero ya hace 11 años que vivo en Israel, así que estoy hablándoles desde la noche aquí en el país. Bueno, Deloitte ya fue básicamente ya un par de meses. Actualmente me dedico como consultor independiente, pero en Deloitte sí estuve casi 4 años trabajando como gerente en el área de analytics en salud y el tema de robótica. Y previamente trabajé como economista en una mutualista. También tengo experiencia a nivel internacional trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, para mí es un gusto poder estar hablando con ustedes y poder compartir un poco la visión que yo tengo sobre el tema de disrupción digital, ya que mucho se está hablando del tema de inteligencia artificial, big data, machine learning, todas las buzzwords que ustedes ya conocen, pero la realidad es que, como salen muchos informes, quizás 3-4% de las grandes empresas realmente hacen algo con inteligencia artificial. Sí hay intentos, hay querer llegar a ese paso, pero no todos están ahí. Muchos dicen que están haciendo y no todos hacen, pero sin embargo, yo vengo a presentar otra tecnología que es el RPA, Robotics Process Automation, que en mi opinión puede ser un primer paso para dicha disrupción digital y que les va a permitir a las empresas poder también, o a los organismos de salud, poder llegar más hacia adelante. Cuando digo hacia adelante no estoy hablando de 5 años, puede ser muy pronto, a temas de automatic cognitive automation, por ejemplo, o inteligencia artificial. Para entender primero cuando hablamos de disrupción digital, ¿a qué nos referimos? Todo lo que se habla de la revolución industrial 4.0. La disrupción digital no es un cambio, no es una evolución, es totalmente una disrupción radical de cómo hacemos las cosas, quiénes van a hacer las cosas, con qué tecnologías van a hacer las cosas. Y esto implica un cambio en el mindset y en la cultura organizacional, como estaba escuchando previamente. Es muy importante que dentro de cualquier organismo haya una cultura de disrupción para poder hacer la buena utilización de estas tecnologías y ver los beneficios. También implica asumir riesgos. No todas estas tecnologías todavía están totalmente probadas. Hay también problemas de seguridad y privacidad, hay problemas de bias en las decisiones, pero por supuesto que tienen un gran valor y el potencial de los datos ya no cabe duda que a través del análisis de los datos, de los grandes datos, podemos entender mejores a nuestros pacientes y poder ofrecer un mejor servicio. Cuando hablo nuevamente de disrupción, es sí un cambio radical, pero cuando uno ya está en ese cambio, tiene que ser progresivo. Vuelvo a repetir, la inteligencia artificial implica un reconocimiento, proceso de lenguaje, por ejemplo, natural, la capacidad de generar hipótesis de forma automática, la posibilidad de que se tomen decisiones de forma automática, y no sabemos si todavía el sector de salud realmente está en esa posición para asumir los riesgos y los beneficios de esa tecnología. Sin embargo, la automatización, robótica, procesos, que es lo que vamos a discutir hoy, es una tecnología fácil de implementar, que no implica tantos riesgos como la inteligencia artificial, los beneficios se ven rápidamente y podemos empezar a generar esta cultura, este cambio de mindset de la disrupción digital en los organismos de salud. Como todos, me imagino que la gran mayoría de los participantes vienen del sector de la salud. Lo que presento en este slide es básicamente lo que pasa, yo creo que alrededor de todo el mundo, no solo en Israel, no solo en Sudamérica. Vemos del lado de la oferta un incremento en los costos, debido posiblemente que del lado de la demanda vemos un envejecimiento de la población, mayor prevalencia de enfermedades crónicas como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, estilos de vida no saludables. También asimismo el estilo de vida saludable puede generar una mayor presión porque la gente es más consciente de la utilización de los servicios de salud. Y por otro lado vemos una inequidad socioeconómica que lleva también a la inequidad en el acceso a los servicios de salud. Esto también genera incremento de los costos, genera recursos sobreutilizados, falta de recursos humanos, falta de personal médico, falta de personal administrativo y la ineficiencia de los pocos recursos que tenemos, lo cual
generan, provocan como consecuencia que el servicio de salud que estamos dando quizás no sea el más eficiente y que no genere todo lo que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, el Big Data fue como una explosión y es un facilitador para la disrupción digital. Sabemos que el 80% de la información es más bien de forma no estructurada, texto, imágenes, video. Y la cantidad de datos que estamos obteniendo es imaginable, dadas las tecnologías como Internet de las Cosas, telemedicina, sensores, redes sociales. La cantidad de información, la rapidez con la cual recibimos, el tipo de información que recibimos hace muy difícil analizarla, pero en el momento que sí la podemos analizar, podemos tomar mejores decisiones, podemos facilitar el servicio de salud, podemos dar una salud mucho más personalizada. Pero este Big Data también es un gran desafío, como estaba mencionando, para analizarla, y esto implica que los médicos, yo no soy médico, pero he escuchado, he leído y he hablado con médicos, la cantidad de tiempo que ocupa el personal médico en analizar información, en ingresar información a los sistemas, en documentar, también en tareas administrativas, insume mucho tiempo de ese preciado tiempo que tiene para tratar a los pacientes y que debería ser focalizado en eso. También estamos viendo que el gasto que se insume en todo lo que tiene que ver con billing, con tareas administrativas, es cerca de un 15 o 30% de los costos de los organismos de salud, por lo menos en Estados Unidos, y la cantidad de empleados administrativos que se necesitan es totalmente mucho más grande que lo que existe en otros sectores. Por lo tanto, RPA, o Robotics Process Automation, viene como tecnología que puede ayudar a reducir los tiempos, crear procesos mucho más eficientes, ahorrar dinero y poder liberar el tiempo para lo que realmente se necesita. Empecemos hablando de qué es RPA. No vamos a hablar de este tipo de tecnologías, no estamos hablando de robots que van a caminar por los pasillos de los hospitales o del organismo de salud. Y tampoco vamos a hablar, espero a ver si carga el video, tampoco de estas tecnologías. Vamos a ver si lo carga bien. ¿Quién se acuerda de la gran película Odisea en el espacio? No vamos a hablar de los robots que toman decisiones por nosotros y que pueden arriesgar nuestras vidas. No, RPA es básicamente un software informático que que es programable por desarrolladores que emulan o imitan las tareas de actividades de un ser humano. Y este aspecto es muy importante, ya que cualquier actividad que implica el juicio de un ser humano va a ser muy complejo para automatizarla. La otra característica de RPA es que se viste sobre los sistemas informáticos ya existentes en las organizaciones. Esto, como consecuencia, por lo tanto, no se deben modificar los sistemas operativos, ya que perfectamente habla con ellos, ya que utiliza una interfaz de usuario. Y esto es muy importante cuando, por ejemplo, se trata de convencer al departamento de IT a implementar estas tecnologías. Trabajan 24/7. Si son programables correctamente, no tienen errores, ya que un ser humano cuando realiza tareas muy manuales y de alto volumen y constantemente, la probabilidad de error crece. Estos robots, como son programables, no cometen errores y trabajan mucho más rápido que un ser humano. Cerca de 3 minutos de un robot equivalen a cerca de 15 minutos de trabajo de un ser humano y son fáciles de entrenar. Estas son algunas de las tecnologías que ven aquí que existen hoy en día en el mercado. Estamos viendo que más del 85% de las grandes organizaciones ya están pensando en automatizar varios de sus procesos. La inversión en estas tecnologías aumenta y aumenta cada año, y los costes los ahorros que se pueden generar por la automatización de menos del 50% de esas actividades pueden ser de millones y millones de dólares que pueden ser utilizados o redirigidos para otro tipo de actividades que puedan mejorar el servicio de salud. ¿Cuáles son los beneficios de RPA? Bueno, dijimos previamente mayor precisión. Al ser programables y decirles lo que nosotros queremos que hagan, ellos van a hacer eso con correcta precisión y sin errores. Esto también tiene consecuencias sobre procesos que tienen alguna relación con procesos regulatorios, ya que la conformidad o el compliance va a aumentar.
son rápidos, el ahorro de costos se ve rápidamente, el retorno en inversión, el return on investment, se ve básicamente en 6 meses. Se pueden escalar extraordinariamente, dado que se empieza de muy chiquito y se van agregando nuevas tareas al robot o agregando nuevos robots que no interfieren uno con el otro, y podemos ver una mayor velocidad y productividad en estos robots. Yo voy a hablar bastante general de RPA, con lo cual los invito a ustedes ya a pensar cómo esta tecnología podría ayudar a sus propias organizaciones y a las propias tareas con las cuales ustedes trabajan en base a estas características. ¿Cómo identificar una oportunidad de RPA? Bueno, lo primero de todo, RPA tiene que ser programable, con lo cual cualquier actividad que implica un juicio subjetivo de un ser humano ya es difícil de implementar. A mí me pasó hablando con un cliente una vez que estaban muy emocionados con RPA y les empecé a preguntar, bueno, ¿cómo elegía la opción en este campo en el formulario? Y él me decía, no, esto es de conocimiento de años y de experiencia de años, con lo cual era muy difícil traducirlo en reglas. El proceso no estaba bien definido y esto entonces era muy difícil traducirlo en un código. La segunda característica es que sea fácil de medir su éxito. Si no podemos entender cuánto realmente el performance de estos robots, va a ser muy difícil vender esta tecnología dentro del organismo y poder convencer al management que habría que invertir en esta tecnología. Y la tercera característica es que las tareas que vamos a automatizar tienen que ser manuales intensivas y de alto volumen. Si una tarea se hace una vez por mes o se hace muy pocas veces al día o no hay mucho volumen, es muy probable que no sea un candidato perfecto para RPA. Estamos hablando aquí de actividades que se producen todos los días, que se producen de alto volumen, miles y cientos o miles, perdón, de solicitudes, por decir un caso, y que sucede todos los días. Este es un candidato potencial para RPA. ¿Hasta aquí está todo entendido? ¿Se escucha perfecto? Muy bien. En el mundo de los bots se pueden hablar, básicamente, hay otros tipos, pero básicamente de dos tipos de bots. Attended y unattended, y la gran diferencia es si hay una intervención del ser humano o no hay intervención alguna. Cuando hay una intervención del ser humano, tiene que ser un robot attended. Esto implica que el robot no va a trabajar 24/7 porque depende de la existencia de un ser humano en la oficina. En general se utilizan para soporte de tomas de decisiones, implican un proceso de autorización o algún tipo de acción del ser humano, con lo cual no son robots que vamos a utilizar para grandes volúmenes o actividades poco complejas. En cambio, en Attended, al no haber la necesidad de un ser humano, estos robots pueden trabajar 24/7, en general trabajan en back office para poder dar información al usuario. Ellos trabajan sobre alto volumen de información, en general de poco valor, y que el riesgo de equivocación sea mínimo para poder trabajar con estos robots, y son fáciles de escalar y trabajan rápidamente y realmente favorecen a la satisfacción del usuario, ya que reducen bastante la cantidad de trabajo manual que un usuario normal haría. Entonces, con todo esto en mente, ¿qué tipo de procesos básicamente hacen los robots? Por ejemplo, abrir emails y archivos adjuntos, como vamos a ver en uno de los próximos casos, hacer logins en sitios web y sistemas, mover archivos y carpetas de un lado al otro, copiar y pegar, data entry, llenar formularios, editar bases de datos, pero también algunos procesos un poco más complejos, proceder de acuerdo a reglas establecidas, reunir estadísticas de la web, hacer lo que se llama web scraping, extraer información o datos de la web, realizar cálculos. Se combina muchas veces con tecnologías de OCR, Optical Character Recognition, para poder extraer datos de documentos no estructurados como formularios escaneados, por ejemplo, y extraer los datos de manera y luego poder ponerlos hacer data entry en una base de datos. Entonces, como ustedes ven, todas estas actividades, si se ponen a pensar, son actividades que constantemente se están realizando en el sector de la salud, que llevan mucho tiempo, que pueden pueden tener error, y cualquier error puede costar muchísimo dinero al organismo, por lo cual la implementación de estas tecnologías puede ser muy beneficioso. Con lo cual seguimos entonces, dado este entendimiento, ¿dónde vemos RPA en salud? Bueno, básicamente vemos entre contaduría entre hospitales y mutualistas, cuando por ejemplo un hospital envía una factura para reimbursement
de los gastos. Esta información muchas veces viene de forma no estructurada, escaneada o en formato PDF. Hay que extraer la información y se puede utilizar un robot para dicha actividad. También los procesos financieros, poder chequear si los precios son correctos, si no hay algún tipo de diferencia entre precios. Procesos de reclutamiento, por ejemplo, en una empresa con la cual nosotros trabajamos, había un sistema que extraía de varios subsistemas distinta información de los nuevos empleados, y había que agruparlo en un formato Excel. Entonces un robot hacía toda esta tarea, ingresaba a cada uno de los sistemas, hacía login, extraía los datos, lo ponía en un formato Excel. Chequeos de elegibilidad, si piensan, por ejemplo, llega un paciente al hospital, en vez de ir revisando cada una de las características, y esto puede llevar a equivocación por parte del personal, se puede utilizar un robot que rápidamente chequee los criterios de elegibilidad. Data entry, como mencionamos previamente. También ayer hubo una charla en la jornada sobre chatbots. Chatbots es un ejemplo bastante interesante en el mundo de RPA, en el cual podemos facilitar la conversación con un ser humano, programando dadas las respuestas, preguntas y respuestas, y luego redirigir la solicitud al departamento o a la página necesaria, lo cual facilita y mejora la satisfacción del usuario y permite una continuidad en el tratamiento de los mismos. Algunos robots un poco más complejos también pueden ayudar en el soporte en la toma de decisiones a los doctores, extrayendo toda la información relevante en vez que el doctor gaste tiempo buscando toda la información en el historial médico electrónico. Voy a aprovechar los 15 minutos que tenemos, 10 minutos que tenemos para hablar sobre dos ejemplos. Son dos ejemplos de dos bots que realicé junto a una oficina en mi tiempo en Deloitte, junto a otra oficina de Deloitte en Europa. Por temas de confidencialidad no podemos decir el nombre del cliente, por supuesto. Fueron bots muy interesantes. El primero, había un gran desafío de que había los tiempos de espera para poder recibir un appointment para una cirugía de gastro, llevaba muchísimo tiempo, se insumía muchísimo tiempo en la parte administrativa, y también el tiempo que se insumía en el triage, realmente entender si el paciente debía ser hospitalizado o no, también insumía mucho esfuerzo, costos y tiempo. Con lo cual creamos un robot que sobrepasó estos desafíos, y básicamente trabajaba de la siguiente manera. El paciente visitaba a su doctor de cabecera, su doctor de cabecera enviaba una derivación médica para hospitalizar a este paciente. Esta derivación era enviada a una central con una aplicación de software que utilizaba inteligencia artificial, habiendo estudiado ya más de 20.000 casos similares o distintos para poder entender cuál es el nuevo caso. Esta solución de inteligencia artificial chequeaba los criterios mínimos para que una persona sea hospitalizada, y en caso que se cumplían esos criterios mínimos, un bot agendaba de forma automática, sin la intervención de un ser humano, el appointment para el paciente para ser hospitalizado próximamente. En el caso que no se cumplían las condiciones necesarias, el bot enviaba la derivación a un sistema de triage, con lo cual el médico ya no tenía todos los casos para hacer triage, sino los que no pasaron la primera fase. Cabe decir que se redujeron cerca del 50% de los casos ya en la primera fase. Si estamos hablando que todos los días llevan 100, 50 ya se generaban de forma automática, 50 iban al sistema de triage. Y el sistema de triage, a su vez, tenía un agente virtual que presentaba un feedback en base a haber leído la derivación médica, que tenía texto natural, Natural Language Processing, presentaba una decisión, y la decisión final la tomaba el médico, por supuesto. Y cualquiera sea la decisión de hospitalizar o no hospitalizar, se generaba un email de forma automática que el bot lo enviaba al paciente o agendaba la hospitalización. Toda esta información era luego reenviada al modelo, quien se actualizaba constantemente para los próximos casos que venían. Con esta tecnología, como les dije, se redujo el 50% de los casos que iban a triage solo en la primera fase. Se redujo el tiempo administrativo que se insumía, cerca de 15 a 20 minutos se insumía en generar la cita
Para el paciente esto se redujo a cerca de 1 o 3 minutos, con lo cual pueden ya entender básicamente los beneficios de esta solución, que no solo que combinaba RPA por un lado, inteligencia artificial por otro, y esto es lo que hoy conocemos como Intelligent Automation, y es el nuevo trend en RPA, también se puede llamar como Hyper Automation. El segundo caso es un caso mucho más administrativo, por decirlo de una manera, poco clínico y sin inteligencia artificial. Constantemente, diariamente llegaban solicitudes de reembolso por parte de pacientes y proveedores en un archivo Excel a un casillero de email, y un usuario tenía que revisar todo este casillero diariamente, extraer los datos, verificar que estaba toda la información, ingresar los datos al sistema operativo y generar el invoice, la factura. Este proceso demoraba cerca de 20 minutos y era totalmente manual y podía producir errores si se copiaba y pegaba incorrectamente la información. Lo cual generamos un bot que diariamente, antes que el usuario del organismo de salud ingresaba a la oficina, este bot revisaba la casilla correo, extraía los emails a un folder, extraía de los archivos Excel toda la información necesaria, revisaba si estaba toda la información. En el caso que no estaba toda la información, se le enviaba un mail al paciente explicándole cuál era la información faltante. Y en el caso que sí estaba toda la información, automáticamente el bot ingresaba, extraía la información del Excel, lo ingresaba al sistema informático del organismo de salud, generaba la factura, y cualquier caso que haya algún error desde el punto de vista del proceso, muchas veces el bot se caía por el tiempo de procesamiento, este documento era transferido para trabajo manual. Con este bot reducimos cerca del 75% del trabajo manual por parte de una persona, o sea, de 100 solicitudes, 75 eran totalmente procesadas por el bot, y reducimos cerca de, si llevaba 20 minutos inicialmente, se redujo a un trabajo que demoraba entre 3 a 5 minutos todo el proceso de análisis de la información y data entry en el sistema operativo. Con lo cual, luego que ya vimos toda esta opción, si bien estas tecnologías son fáciles de implementar, vuelvo a repetir, fáciles de implementar, fáciles de escalar, en general no son muy caras, hay varios desafíos que quiero discutir en los últimos minutos que nos quedan. Por un lado, la importancia de construir las capacidades in-house. La facilidad de estas tecnologías permite que se genere una cultura de robótica dentro de la organización y poder enseñar a gente que no necesariamente tiene perfil de desarrollador, poder crear sus propios robots. Esto también implica que tenemos que poner RPA dentro de la agenda del departamento de IT. Y esto es fácil de comenzar cuando le decís que no le tenés que cambiar el sistema operativo. Cuando el sistema operativo tiene que ser cambiado, IT entra en crisis y eso ya no va a funcionar. El otro desafío es poder generar una estrategia que, si bien estos proyectos pueden comenzar con quick wins, tareas muy fáciles de automatizar y de poco valor agregado, si queremos que esto sea realmente implementado, tenemos que pensar en una estrategia a largo plazo de automatización de cosas que sí realmente den valor a los organismos, entender el impacto en las ganancias y en las pérdidas, y poder concentrarse también en todos los beneficios, no solo en la reducción de costos, sino en la mejora de la efectividad, mayor rapidez y mejor satisfacción, por tanto, mejor satisfacción de los usuarios, tanto internos como externos. Y lo último que quiero es, y esto es un punto muy importante, cuando uno empieza con RPA en un organismo de salud, la primera reacción de los empleados es: mi trabajo ya va a ser inútil, me van a echar. Esto es un gran error. Lo que RPA viene a hacer no es sustituir el empleado, sino sustituir las tareas de poco valor que hacen los empleados, dándole una oportunidad al empleado focalizar realmente el tiempo en lo que realmente da valor, y también le da la oportunidad de pensar qué otras actividades pueden ser automatizadas. Con lo cual, si al principio RPA debe ser top-down, desde el management hacia abajo, con el tiempo tenemos que lograr una cultura que las iniciativas de robótica vengan de bottom-up, de los propios usuarios que están utilizando sistemas, y poder convencer al management cuáles son las tareas que automatizar y ver el valor en estas tareas para poder focalizarse en las tareas de valor agregado. RPA es un excelente primer paso para cualquier organismo que quiere empezar con una disrupción digital antes de llegar a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, cognitive automation, que por supuesto para allí tenemos que redirigirnos, pero primero tenemos que empezar por cosas que son factibles y que son fáciles de implementar y que realmente pueden generar un cambio. Muchísimas gracias y quedo ahora al tanto para preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel.
La verdad, muy clara la presentación, muy, muy interesante. No sé si hay alguna. Acá tenemos una pregunta de Alejandra. Hola, Eh, Alejandro. ¿Qué estrategias concretas son las que más le sirvieron para lidiar con la resistencia al cambio? Eh, bueno, cuando estuvimos primero a muchas personas les encantó que todo el trabajo manual, que es bastante cansador, estar revisando, por ejemplo, en el caso de los Excel, revisando los Excel e ingresando es bastante cansador, ya de por sí ya ven el beneficio. Eso es uno. Segunda, creo que el gran elemento para poder captar la cultura es empowerment. ¿Qué quiero decir con empowerment? Es hacer parte a todas las personas que van a ser afectadas por este cambio de procesos, hacer parte del proyecto, hacer parte del cambio, hacer parte del cómo vamos a programar. Y en ese proceso, y esto fue muy importante, cuando uno hace un proceso robótica, puede hacer lo que se llama as-is. Quiere decir, cada tarea automatizarla, uno a uno. O puede aprovechar esta oportunidad para repensar cómo hacer el proceso más eficiente. Y esto fue un gran elemento para poder comenzar. No solo te voy a facilitar tu trabajo, sino que lo vamos a hacer mejor. Y lo vas a hacer mejor y vas a poder obtener mejores resultados en tu trabajo, lo cual te va a permitir, otra vez, poder hacer el trabajo valor agregado con muchos más beneficios y mayor efectividad. Eso es por parte de los empleados. El cambio a nivel de management, yo creo que la capacidad de generar lo que se llama quick wins, proyectos de pequeña envergadura que demoran cerca de 2 a 4 semanas, quizás máximo 6 semanas de implementar, eso creo que es lo que llama la atención. Cuando un proyecto pilot va a demorar cerca de 6 meses, y acabé de escuchar un término que se llama pilotitis, que quiere decir todo el tema de muchos quieren hacer pilot, hacen pilot y después no hacen nada. No, un pilot tiene que ser algo quick win, 6 semanas, ver el efecto concreto y luego ya pasar a producción. Ese es otro elemento. Y el tercer elemento es la estrategia a largo plazo. ¿Cómo podemos mostrar los beneficios de RPA como primer paso para las nuevas tecnologías que vamos a implementar? Creo que en base a eso fueron los más importantes, pero creo que el más importante fue el empowerment. Es decir, venir, ser parte del equipo perdón, y un elemento más me olvidé, es al principio uno debería hacer estos proyectos, por ejemplo, si contratas una consultora, como cuando yo trabajaba en Deloitte, en general lo que hacíamos era nosotros les hacíamos el proyecto. Luego lo que hacíamos era un proyecto en conjunto. Y luego les dejábamos a ellos hacer el proyecto y poder, y luego revisarlo. Entonces, de esa manera, lo que haces es transferir las capacidades y generas una sensación de, wow, no voy a tener que estar con el consultor 20 años acá, ¿okay? Sino que voy a poder realizarlas. Y una de las tecnologías, UiPath, no soy vendedor ni representante de UiPath, pero algo que me gustó mucho de ellos es que dijeron un robot por persona. ¿Cuál es la visión de ellos? Es que cada persona en una empresa pueda generar su propio robot y automatizar las tareas que él hace, por propia iniciativa. Y ese es un aspecto muy importante. Muy bien, tenemos dos preguntas más de Diego. Gabriel, ¿en Hola, qué Diego. próximos proyectos de RPA estás trabajando? Bueno, estoy en una etapa bastante interesante de mi vida. Como yo dije, Deloitte fue, yo ya hoy en día estoy como consultor independiente. Tenemos algunas iniciativas posiblemente en bancos, no en el sector de salud, también en Sudamérica. Y en este momento estoy abierto para nuevas oportunidades. Para mí esto es un momento bastante interesante porque creo que todo el mundo de la tecnología y más como todas las características del sector de salud que mencioné al principio, dan una enorme oportunidad para implementar estas tecnologías, con lo cual estoy abierto a poder conversar con quien esté interesado y poder hablar de cómo poder generar nuevas estrategias de RPA en las organizaciones. Si contesta tu pregunta. ¿Cuál sería un buen proceso para comenzar con RPA dentro de una organización de salud? Quick wins. Proyectos pequeños, Pequeñitos. fáciles de implementar, que no generen muchos cambios, pero que muestren el impacto y que puedas reducir, como les mencioné, algo de 15 minutos a 1 minuto. Pero otra vez, no tiene que quedar ahí. Tiene que ser pensado con una estrategia de largo plazo.
porque si le presentás al management tareas de poco impacto, entonces no van a querer invertir. Si vos decís, esto fue un quick win, pero miren lo que podemos hacer, entonces ya la cosa es distinta. Y otro aspecto es, cuando pensás esa estrategia, saber qué sistemas operativos van a venir en el futuro. Porque si vos construís un robot que va a utilizar el sistema operativo existente y el año que viene me cambian el sistema operativo, entonces no es que no va a poder funcionar el robot, pero voy a tener que hacer cambios. Entonces, todos los mínimos cambios que pueda realizar es mejor. Entonces ya saber si vas a hacer un cambio operativo, bueno, quizás vale la pensar hacer un modelo mucho más agnóstico o quizás esperar un tiempo para que ese cambio se produzca. Bueno, tenemos una última pregunta de Emilio. Perfecto. ¿Cuán difícil es la integración de estos robots a un sistema informático de salud si hace falta desarrollo por parte de la institución? Las tecnologías han avanzado tanto que yo creo que es bastante fácil. Para citarles un ejemplo, fuimos a un hospital, el sistema operativo era legacy, era 30 años tenía ese sistema operativo y el robot funcionó extraordinariamente. Cuanto más complejo sea el sistema operativo, más desarrollo se va a necesitar, más vas a necesitar. Pero, por ejemplo, estas tecnologías trabajan perfectamente con Windows, muchas veces trabajan también con Citrix. Dentro de ellos tienen tecnologías de Optical Character Recognition, con lo cual pueden leer PDF. Bueno, todo lo que tiene que ver con Microsoft Office trabajan perfectamente. Y otra vez, como trabajan sobre imágenes, no necesariamente invaden el sistema operativo. Ellos es como que leen una foto, básicamente. La pantalla es una foto. Entonces, realmente no es complejo. Se necesita un conocimiento. Otra vez, hay que empezar posiblemente con un consultor, con alguien que tenga experiencia en tecnología RPA, luego hacer algo en conjunto y luego transferir este conocimiento. Pero para nada es difícil de aprender y Microsoft, por ejemplo, está tratando de hacer una RPA mucho más user-friendly, más de drag and drop, más que de desarrollo en código.